el representante especial de Estados Unidos para el país caribeño afirmó que la única presencia militar extranjera en Venezuela son las tropas cubanas, sus agentes de inteligencia y, ahora, los Estados Unidos apuestan por la presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Aunque mantiene sobre la mesa una posible intervención militar en Venezuela, y denuncia que la única presencia militar extranjera en ese país son las tropas cubanas, sus agentes de inteligencia y, ahora, los rusos. En estos términos se expresó en Madrid el representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, quien se reunió el miércoles con altos cargos del gobierno español y con el expresidente Felipe González, a quien Washington considera un buen interlocutor para hablar sobre esta crisis. Hay, dijo Abrams en rueda de prensa, opciones militares, pero lo que estamos teniendo ahora es una posición pacífica a base de presiones políticas, diplomáticas y financieras. Los Estados Unidos, que cuentan con la UE, el Grupo de Lima y otros países latinoamericanos, dio, según Abrams, mucha importancia al hecho de que la Organización de Estados Americanos OEA, con sede en Washington, haya aceptado las cartas credenciales del representante designado por el presidente interino, Juan Guaidó. El enviado especial estadounidense opinó que la Unión Europea debería considerar más restricciones de visitas a funcionarios venezolanos, y más sanciones contra aquellos individuos que están utilizando, en el espacio comunitario, dinero robado en Venezuela. Abrams sostuvo que el tiempo no juega a favor de Maduro, porque la situación interna en Venezuela es increíble, está cayendo en un grave estado de hambre, de falta de luz, de falta de agua. El gobierno de Washington cree que España es un líder natural en la Unión Europea debido a sus vínculos históricos con Venezuela. Tenemos, junto con la UE, el mismo objetivo, la cual es la restauración de la democracia y las elecciones libres. Si bien Abrams apreció como única diferencia el hecho de que los Estados Unidos consideran que la única negociación con Maduro es su salida del poder. También mencionó, con cierta ironía, a Cuba y Rusia como países de destino de Maduro, y su círculo más cercano en caso de que se vea obligado a abandonar el país. Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino de Venezuela, por su parte, el Ministerio Español de Asuntos Exteriores difundió el miércoles una nota en la que destaca la urgencia de encontrar una solución que respete los derechos del pueblo venezolano. Según el Palacio de Santa Cruz, tanto los Estados Unidos como España comparten su preocupación por el deterioro de la situación en el país, así como la necesidad de una salida democrática a la gravísima crisis que sufre. El comunicado de Exteriores deja claro que para España la crisis que afecta a Venezuela requiere una solución política, pacífica y democrática que excluya categóricamente el uso de la fuerza.